Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Dígale al que está al lado suyo, y si no hay nadie, usted solo dígase, hermanos, dígale al que está al lado suyo: necesitamos aceite sobre nuestra cabeza. Aceite sobre nuestra cabeza. Va. ¿Le dijo el que está al lado suyo, hermano? ¿Le dijo o le da miedo? O sea, le da miedo el hermano que está ahí y dice: uy, muy enojado el hermano. Unge mi cabeza, hermano, aceite sobre mi cabeza. Miren, quiero empezar rápido, porque quiero que terminemos adorando a Dios, ministrando a Dios, exaltando a Dios, dándole gloria a Dios, bendiciendo a Dios. Saben que, hermanos, Salomón, hijo de David, me imagino yo David dándole enseñanzas a Salomón, diciéndole: hijo, mire, nunca salga de su casa sin ungirse. Nunca salga de su casa sin ungir con aceite a sus hijos. Nunca salga de su casa, siempre protéjase con el aceite de Dios. Hermanos, y Salomón dice en Eclesiastés: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. También dice, lo dijo su papá y lo dijo también, ¿quién? Su hijo, Salomón. La Biblia nos enseña, hermanos, que Dios es el Dios de la historia. Dios es el Dios de la historia. Hermanos, nosotros podemos condensar la historia que conocemos. 40 años en el desierto lo podemos leer exactamente en una hora. 40 años en el desierto lo condensamos, y en una hora, si usted se sienta, hermanos, y lee en una hora, usted lo puede hacer. Lo que pasó en 40 años. ¿No es fascinante eso? Lo que sucedió en 40 años, en una hora Carlitos lo puede leer. Y hermanos, Dios se le metió en la historia a ese pueblo. Escuchen esto, hermanos. Dios dijo: bueno, hay tanta gente en la tierra, hay tantos pueblos, hay tantas naciones que adoran a diferentes dioses, pero yo voy a hacer uno. Yo quiero hacer un pueblo que me ame, un pueblo que me adore, un pueblo que me bendiga, un pueblo exclusivo, un pueblo único. Yo quiero hacer un pueblo para mí, y le voy a poner por nombre el Dios eterno. Yo pensé que se iban a alegrar, hermano. Están así, ve. Y Dios dijo: voy a hacer, y levantó un hombre llamado Abraham. Y Abraham tuvo un hijo, hermanos, el hijo de la promesa, llamado Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, y uno, hermanos, que era Jacob. De ahí salieron los 12 patriarcas de Israel. Y ahí usted conoce la historia. Pero Dios, hermano, se metió en la historia de ese pueblo. Y Dios no solo se metió en la historia de ese pueblo, sino que Dios, para que el pueblo se acordara de él, un día a la semana, Dios le dijo: ese día lo van a guardar para mí. Y le dijo: ese día lo van a santificar para mí. Y el pueblo dijo: wow, qué bonito. Y es el Shabbat. Hermano, cuando usted va a Israel, usted se da cuenta. Yo les decía a los hermanos que en Israel a las 6 de la tarde, hermanos, se cierran todos los negocios, todo negocio. Y nosotros íbamos, hermano Nata, íbamos con un hermano de Guatemala, un pastor de Guatemala, y el pastor guatemalteco me dice: ya va a ver, me dice, que por el billete abren el negocio esto, ya va a ver, me dijo, hermano. Y llegamos a un lugar donde vendían chofares bañados de plata, bañados de oro. Y de repente el judío está cerrando el negocio, y el hermano de Guatemala: mire pastor, y saca el montón de billetes, así, mire Carlitos, el poco de billetes. Y le hizo el judío, ¿me están oyendo, hermanos? Ok, para nosotros el Shabbat, el día donde tenemos que dárselo al Señor, es el domingo. Pero yo le aseguro que si nosotros, hermanos, si alguien nos dice: vamos para el parque, vamos pues. El judío no.
El judío se consagra ese día. El judío, hermano, no va a haber carros en la calle, va a verlos caminar. No va a haber, hermano, gente con sus celulares. No va a haber absolutamente nada. Está muerto todo aparentemente. Y en las casas están contando la historia, cómo Dios bendijo a Israel, cómo lo sacó de la esclavitud. Y lo que me sorprendió, cuando nosotros estábamos en el Shabbat familiar, hermanos, que los niños eran los que contaban la historia. Los niños les decían: no, papá, déjame a mí, por favor. Y empezaban a hablar. La primera plaga era la plaga tal, la segunda plaga era esta plaga, la tercera esta plaga. Y empezaban a hablar de memoria, hermano, los nombres de los patriarcas. Y a veces usted no pasa de Pedro en el nombre de los apóstoles. ¿Cuántos se conocen en la escuela dominical? ¿Cuántos conocen el nombre de los apóstoles? Vamos a ver: Pedro. ¿Y usted? Pedro. ¿Y usted, hermano? Pedro. ¿Y usted, hermanita? Pedro. Y de ahí nadie pasa de Pedro. Y estos niños, hermanos, un gran conocimiento. Es decir, Dios se le metió a esta gente, pero no solamente se les metió en un día a la semana con el Shabbat, sino que se les metió en sus fiestas para que se acordaran de Él. Y Dios, hermanos, se metió en la fiesta de la Pascua, se metió en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta del Sukkot o de los tabernáculos, en la expiación que es el Yom Kippur y otras fiestas. Y esas fiestas son santificadas para Dios. Pero Dios dijo: bueno, ya me les metí un día a la semana, ya me les metí en las fiestas, me les voy a meter también, ya sé dónde me les voy a meter, dice Dios, me les voy a meter en sus finanzas. Porque era su pueblo escogido. Y entonces Dios dice: me van a diezmar, me van a traer el 10% de todo lo que ustedes ganen. Le dice al pueblo, hermanos, y el pueblo era tan fiel a su diezmo, y llegaban con su diezmo y llegaban con sus primicias, porque era un pueblo escogido para Dios. Y Dios se les metió en las finanzas. ¿Cuántos aquí Dios se nos ha metido en las finanzas? Hermano, cuando Jimmy Swaggart, un hermano, le dijo: yo quiero que usted me bautice, hermano Jimmy Swaggart, y le dijo: yo no bautizo, yo soy evangelista, no importa, pero yo quiero que usted me bautice, hermano. Y aquel hombre llegó en el helicóptero a Baton Rouge, Luisiana, y se puso el helicóptero, bajó del helicóptero un millonario de aquí de Estados Unidos, y llevaron sus guardaespaldas. Y a la hora del bautizo le dijo: permítame, pastor Jimmy Swaggart, permítame un segundo. Y llamó al guardaespaldas y le dijo: tráeme la cartera, le dijo, porque hasta la cartera se va a bautizar ahora. Hay hermanos que no bautizaron las carteras, hermano. Hay hermanos que dejaron las carteras afuera, y por eso, mire, les cuesta dar a Dios. Se les metió en las finanzas, hermano, pero dijo Dios: no solo en las finanzas, no solo una vez en fiestas, no solamente me les voy a meter a ellos en un día a la semana, me les voy a meter también en una dieta estricta, me les voy a meter en los alimentos, en una dieta alimenticia. Y les dijo Dios: estos animales pueden comer, estos no pueden comer. Ellos no pueden comer pupusas con chicharrón. Fuimos a Israel y un pastor amigazo mío, hermano, andaba pidiendo pepperoni pizza. Y le dice el judío: aquí no tenemos pepperoni pizza. ¿Pero por qué? Le dice: porque nosotros no podemos comer cerdo. Hermano, y usted va a ver que es la gente más longeva, es la gente que más vive, usted va a ver judíos de 120 años hablando el uno al otro, hermano, pero parecen de 65. Y nosotros tenemos 65 y parecemos de 180. Dios no solamente se les metió, hermanos queridos, en una dieta estricta, sino que también se les metió en su adoración. Hermano, no es como tú quieras adorar, es como Él dice que nosotros vamos a adorarlo. Él se metió en la adoración de su pueblo y le dijo: escuche esto, David fue un día a una reunión general, a un culto del día domingo, y miró al pueblo, hermano, todo triste. Voy a hablar en un lenguaje bien entendible, todos agüitados en San Francisco, hermano. Los miró que hacía frío, ellos traían problemas, y David los miró, y como David entendía que se tenía que alabar a Dios, como él decía, dijo: pueblos todos, batan las manos, con voces de júbilo alaben a Dios, empiecen a levantar. Y la gente levantaba las manos y gritaba y aplaudía, porque no es como tú dices que se alaba a Dios, es como Él ha estipulado en la palabra que se alaba a Dios.
No, nosotros venimos, usted sabe, hermano, nosotros venimos, hermano, tenemos pena, tenemos esto, tenemos lo otro. Adore al Señor. Y Dios les dijo: quiero que en la adoración ustedes unjan sus cabezas con aceite. Hermano, ¿sabe para qué ungen la cabeza con aceite a las ovejas, los pastores? Porque las ovejas, cuando van a los prados, cuando los sacan, hermano, llevan bacterias en las cabezas. Los animales se les pegan en la cabeza, Carlitos. Y entonces el pastor hace esto y y agarra la cabeza del animalito. Y hermanos, el aceite sirve para que esos animales se le quiten. Hermano, nosotros nos llenamos de muchos animales que se introducen a la cabeza. Hay un animal que se llama pereza y le dice: no vayas, aceite sobre tu cabeza. Hay un animal, hermano, que se llama no des. ¿Para qué diezmas? ¿Para qué ofrendas? ¿Para qué vas a bendecir la obra? Y necesitamos aceite sobre nuestra cabeza. Hay un animal que se llama pleito en el matrimonio y necesitamos aceite sobre la cabeza. Hay un animal, hermano, que se llama chisme, chambre. Hermano, necesitamos aceite sobre la cabeza y sobre la lengua también. Amados hermanos, escuchen esto, por favor. Sí, no, pero ¿qué es así grande? De 5 galones. Escuchen esto, hermanos. Dios era el rey. Dios gobernaba al pueblo. Estaba la teocracia. Todo el mundo miraba, hermanos, alrededor, y todos los pueblos tenían dioses, tenían reyes, tenían ejércitos organizados, tenían educación organizada, tenían toda una organización increíble. Solamente Israel no tenía, porque su jefe era Dios. El que gobernaba al pueblo era Dios. Había una nube, hermano, que cuando esa nube cruzaba los senderos, el pueblo caminaba. Cuando la nube se estacionaba, el pueblo paraba y hacía campamento. Dios decía: vamos a la derecha, y el pueblo iba a la derecha. Vamos a la izquierda, y el pueblo iba a la izquierda. Hermanos, vivían en paz. Escuchen, no tenían rey, pero los pueblos le tenían temor a Israel. Los pueblos tenían terror a ese pueblo. No tenían organización educativa, pero era la gente más educada. No tenían organización de un ejército, pero era la gente más temida del mundo. Mis queridos hermanos, pero un día el pueblo se cansó. Un día el pueblo dijo: queremos rey. Ya nos cansamos. Y parece que eso le pasa a la iglesia. La iglesia se cansa. ¿Ay, para qué otro culto? ¿Y para qué traen al hermano gritón de Houston? No hay necesidad. ¿Y para qué tanto canto? ¿Y por qué tenemos que abrir casas de bendición? ¿Y por qué tenemos que ir a evangelizar? ¿Y por qué tenemos que hacer la obra de Dios? ¿Y por qué no hace el culto, pastor, más temprano, más tarde? Hermanos, porque nos estamos cansando de Dios. Y este pueblo se cansó del gobierno de Dios y pidió rey. Fue una bofetada a Dios. Y dijo Dios: les voy a dar rey. Y le dio un rey que ustedes conocen cómo se llamaba. Se llamaba Saúl. Pero Saúl no tenía presencia. Saúl no tenía aceite sobre su cabeza. Saúl fue un desastre total, hermanos. Si ustedes saben cómo terminó Saúl, y Dios lo desechó a Saúl, y Dios se hizo de un hombre conforme al corazón de Dios. Y este hombre, cuando estaba en silencio, él entendía, hermanos, que Dios amaba a aquellos hombres que lo buscaban, que buscaban su presencia, que buscaban su rostro. Aquellos hombres, hermanos, cuya única necesidad era la presencia de Dios. Yo no sé si hay gente aquí que su necesidad es la presencia de Dios, que su necesidad es amar a Dios, que su necesidad es más grande que el dinero, que la economía, que la vivienda, que su necesidad es la presencia del Espíritu Santo. Y David, hermano, peleaba contra el oso y peleaba contra el león, y ahí David componía sus grandes himnos. Los compuso en esos momentos de soledad, en las noches oscuras, cuidando las ovejas de sus padres. ¿Me están oyendo, hermanos? ¿Me están escuchando, mis hermanos?
¿Sabe que de repente llegaba un oso y el oso, hermano, agarraba a la oveja y David decía: y este oso incircunciso, ¿qué le pasa, hombre? Y ahí Dios lo estaba preparando porque venía una pelea poderosísima. Y ahí, hermanos, cuando estamos en silencio, cuando nadie nos mira, en la habitación, cuando oramos, cuando lloramos, cuando buscamos presencia de Dios, es donde Dios empieza a prepararnos para las batallas que van a venir, que son grandes, que son poderosas. Pero Dios, en el silencio, cuando nadie te ve, ahí es cuando Dios te empieza a preparar para las batallas. No sé cuántos oran en silencio cuando nadie los ve. Pastor, a mí, mire, ni Dios me ve. Mis hermanos, y qué bendición, David peleaba. Y un día, hermano, cuando hay transición siempre hay aceite. Y de repente, hermano, el profeta lloraba por Saúl, el profeta Samuel. Y Dios le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar por él? Si yo me he hecho un hombre conforme a mi corazón, un hombre que va a gobernar pero ungido, porque para gobernar hay que estar ungido de Dios. No necesitamos, mire, más predicadores. Lo que necesitamos son predicadores llenos de la unción del Espíritu Santo. No necesitamos más cantores, hermano. Necesitamos cantores llenos del Espíritu Santo. Necesitamos iglesia llena del Espíritu Santo. Y esta iglesia es una iglesia marcada por la llenura de la gloria y la visitación del Espíritu Santo. Diga gloria a Dios esta noche. Pero no diga así, mire, gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Y llega el profeta, hermano. Y cuando el profeta llega, mira, David, el más insignificante de la familia, hasta el profeta, cuando miró al hermano mayor de la casa de Isaí y dijo: este es. Y Dios le dijo: ese no es. Ese no es. Ese no está ungida su cabeza. Estás equivocado. Ese no se mete con Dios. Ese no me busca. Ese solo tiene apariencia. Pero hay otro que yo veo. A lo mejor el segundo, el tercero, el cuarto, ninguno era. Y le dijo: ¿tienes otro hijo? Sí, pero ese hijo ya está con las ovejas. Es chiquito, pequeñito, es insignificante. Tráelo. Que si no lo traes, de aquí no me voy. Porque si Dios dijo que había que ungir a un hombre, hay que ungir a un hombre. Y cuando llega Davidcito, hermano, diga conmigo David. Diga conmigo David. Diga fuerte David. El ungido de Dios, el hombre del aceite, el hombre de la presencia. Y cuando David llega, hermano, y lo mira, yo me imagino a Samuel diciendo: los gustos tuyos, Jehová, son raros. Son bien raros, Jehová. Y mira, porque si este es más elegante, mira ese. Y Dios dice: a ese vas a ungir, al insignificante. Aquel muchacho, hermano, que cuando nadie lo veía, buscaba el derramamiento de la gloria de Dios, buscaba la manifestación del Espíritu, y el aceite de Dios caía sobre David. Ese hombre es conforme a mi corazón. Y ya usted conoce la historia, como Dios ungió, hermano. Y yo recuerdo leer la Silvita cuando éramos chiquitos, y los hermanos en los exploradores nos contaban la historia de David. Qué fascinante la historia de David contra Goliat, Carlito, qué fascinante, hermanos. Y yo me imagino a David que llegó y miró al gigante, hermano, que le gritaba: ¿quién de ustedes, del Dios eterno, va a pelear contra mí? Ustedes de San Francisco, ustedes que dicen que aquí no se puede, ustedes que dicen que aquí no se va a levantar liderazgo, ustedes que dicen que aquí no se va a levantar casas de bendición porque ni parqueo tenemos en la iglesia, ustedes que dicen que no se puede ganar almas, hermano. Y como que David empezó a ver eso y dijo: ¿quién es este incircunciso que está retando al ejército de Dios y que está en esta hora diciéndole al Dios poderoso? ¿Acaso ese circunciso grandulón no sabe que el Dios nuestro es poderoso? Uno de ustedes pelee. Dios está esperando que uno se levante. Y David dijo: ¿qué? Todo el ejército estaba temblando, hermano. ¿Saben por qué? Porque no había aceite. Cuando no hay aceite, usted le tiene temor al diablo. Cuando no hay aceite, hermano, tus hijos se corrompen. Cuando no hay aceite, tu familia empieza a corromperse.
Cuando no hay aceite, hermano, empieza a haber corrupción en el hogar, porque el diablo se mete, porque en vez de estar orando vemos novelas. Hermana cree que puede ir, es a las 7. Ay no, yo corazón salvaje no la voy a dejar de ver por ir a la célula. ¿Ah? ¿Cómo se llama la de las 7, hermanos? Ya me he olvidado. Nadie la sabe ahora, va. ¿Ah? ¿Cómo es, Carlitos? El Dios de los cielos. Va, el Señor de los cielos. Carlitos la miraba, mire. Imagínense, qué hombre, machón. ¿Me oyen, hermanas? No, pero aquí no. Sí. Estoy siempre hablando, acuérdense, con un contexto de Texas. Aquí no pasa eso. No, pero el que tiene aceite, el que está ungido, hermanos, mire, el pastor, escuchen esto, me ha encantado algo. El pastor Adonai dice, hermano, Dios les bendiga. Hay un llamado al altar los días lunes. Aquí los espero. El que tiene aceite dice, salgo del trabajo cansado y me voy al llamado al altar, porque necesito aceite del Espíritu Santo, porque necesito que Dios me llene, porque necesito transformación, porque mis hijos tienen necesidad de esta oración que va a haber en la iglesia. Tus hijos no van a cambiar si tu vida de oración no cambia. Tu familia no va a cambiar si sigue sin aceite. Usted necesita meterse con Dios, buscarlo, entiéndase. Y entonces David, hermano, mira el gigante y dice David, ay, qué fácil lo que me pusieron. Tremenda cabezota que tiene este. Si tiro la piedra a la derecha le va a caer en medio, si a la izquierda en medio, fácil está esto. Y se paró David y le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves de los cielos. Eso es tener aceite, hermano. Eso es tener aceite de Dios. Perdón que me emocione, hermano. Perdón que me emocione. David, hablar de David, hablar, hermano, tanto. Pero quiero decirles algo, hermano. Quiero decirles que la iglesia hoy, por alguna razón, como que no nos interesa ya el aceite. Voy a bajar revolución y vamos a reflexionar un momento. Yo me acuerdo, hermanos, cuando era joven, ver aquel puñado de mujeres en el altar llorando, hermano. Yo llegaba los miércoles siendo un cipote, hermano. Y ahí estaban las hermanas del concilio misionero femenil todos los miércoles. Señor, cambia esta juventud. Y este hombre era pastor de jóvenes. Silvita era parte de la directiva. Su pastora trabajó desde niña, hermano, con Exploradores del Rey, y ahí creció. Y cada campamento que teníamos había una presencia manifestada, porque había mujeres peleando la batalla. Hermano, yo recuerdo que los hombres una vez al mes se iban de retiro para el Puerto de la Libertad, y ahí en el Puerto de la Libertad habían una vigilia de hombres, pero hermano, donde la presencia de Dios descendía, y yo, un jovencito, mirando de metido, hermano, sin saber que Dios me estaba preparando. Y en ese contexto Dios me preparó, y en ese contexto Dios preparó a mi esposa, hermano, y lo que nos gusta y lo que amamos, ser una iglesia llena del fuego de Dios, una iglesia llena de presencia. Y es mi deseo, escuche bien, es mi deseo que esta iglesia sea el motor de esta ciudad, llena del Espíritu Santo, llena de aceite, llena del fuego de Dios. Yo le digo a los músicos de la iglesia, a mi yerno le digo, a lo mejor nos está viendo, le digo, si ustedes se meten con Dios, si ustedes buscan la presencia de Dios, Dios les va a hablar y les va a decir, quiero que el próximo domingo me canten esta alabanza. Y se va a levantar, hermano, el que va a cantar, y va a decir, hermanos, levanten sus manos, vamos a cantar esta alabanza.
Y cuando empiecen a cantar esa alabanza, yo les aseguro que estará tan ungida de la presencia de Dios. Habrá aceite en la iglesia. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Porque fue Dios el que quiere que se le cante esa alabanza. Porque Dios está manifestando en los últimos tiempos en las congregaciones que aman su presencia. Por eso cuando su pastor le haga la invitación a venir a la casa de Dios, usted va a ser parte de ese gran avivamiento que se va a levantar en esta ciudad de San Francisco. Quiero quizás ir concluyendo, hermanos. Había una mujer en el Antiguo Testamento que me llama la atención, que me parte el corazón, que esta mujer la conocemos, una mujer viuda. Una mujer viuda que su esposo era como los esposos modernos, hermano, que lo que ven lo compran. ¿Me oyen? Y de repente, hermano, vio una plasma y la compra. Mi amor, ¿y cómo la sacaste? Con la tarjeta. Mi amor, pero no tenemos. Y como, no te preocupes. Y de repente, hermano, miró una herramienta y la compró. ¿Y cuánto te costó? 500. ¿Y cómo la compraste? Con la tarjeta. Y está endeudado, hermano. Y el hombre hizo eso en el antiguo tiempo y quedó endeudadísimo. Lo que él no sabía es que iba a morir, iba a dejar viuda a esa mujer, y que los acreedores iban a pedir cuentas de esas deudas. Y los acreedores llegaron a la casa de la viuda y le dijeron: venimos a cobrar lo que tu marido nos debe. Mi marido murió. ¿Y qué es lo que tenés aquí? Solo mis 2 hijos. Pues nos vamos a llevar a tus 2 hijos. Y esto es profético. Porque hoy el acreedor se llama Satanás. Y ahora el acreedor está pidiendo tus hijos. Miren, hermanos, no sé aquí, pero allá. Escuche, hermanos, escuchen esto. Allá, usted manda a su hijo varón, niño, a la escuela, y en la noche llega diciendo que es niña. En la noche llega diciendo que es planta. En la noche llega diciendo que es un bafle. Porque el acreedor cree el acreedor que tus hijos, como no pudo contigo, los está cobrando. Los desea, los anhela. Y escuche bien, en los últimos tiempos solo el aceite de Dios va a destruir las obras de Satanás. Solo el aceite del Espíritu Santo, solo aquellas familias que estén llenas de la presencia de Dios van, hermanos, a ser quebrantados esos poderes antagónicos. Le guste a quien no le guste, es la parte final que nos ha tocado vivir a la iglesia del Señor. Oiga bien. No sé usted si se da cuenta qué es lo que su hijo escucha en sus aparatos. No sé si se da cuenta, hermano, qué es lo que sus hijos ven en YouTube, en Facebook. No sé si en esa casa está entrando pornografía a través de celulares, a través de dispositivos, a través de laptops. Porque el enemigo es astuto y sabe cómo manipular, cómo trabajar. Hermano, está tratando de desconectar a los niños de Dios. Le están quitando la parte divina. Hermanos queridos, es por eso que vemos la explosión que hay ahora, que los muchachos se están comportando, hermano, como unos seres que no son humanos. No quiero decir la palabra, pero hermanos queridos, no hay humanidad en el corazón. Son muchachos despiadados que hacen lo que quieran hacer, porque están quitando de las escuelas, porque están quitando de la educación, porque están quitando, hermano, lo divino que Dios ha puesto en un niño, el creer en Dios. Ya los niños ni siquiera creen en Dios. Y voy conmigo. Hace poco, pastor, hace muy poco, tuvimos un problema. Tengo 13 nietos, para la gloria de Dios. Una bisnieta y viene otra bisnieta en camino, o bisnietos, no sé.
Míreme aquí, ya soy patriarca. Y mi hija tuvo un problema y nos llama llorando que hay un problema con uno de los nietos que tiene 18 años. Un niño, hermano, que cuando era pequeño, ¿sabe lo que me decía? Papito, yo quiero ser pastor cuando sea grande. Oigan esto y quiero que lo lleven en su corazón. Cuando yo sea grande, I want to be a pastor like you. Papito, y todo, y era pequeño, y él se reía, y él disfrutaba. Y mi hija nos dice, mi hijo tiene un problema, la policía lo agarró, porque yo no sabía cómo estaba la dimensión de lo que pasaba, hermanos. Me ha dolido tanto el alma, el espíritu, el corazón, porque uno puede hacer más. Y llegó mi nieto totalmente transformado, hermano, con una actitud distinta que el niño que yo conocí. Siempre educado con nosotros, me dijo, ay papito, ay mamita. Y me di cuenta que empezaba a hacer droga, que ya tenía tiempo haciendo droga, hermano. Y estaba fumando marihuana líquida. Mi nieto. Y eso partió el alma. El niño que me decía, I want to be a pastor like you. Mi esposa le dice, hijo, solo Jesús. Le dice, I don't believe in Jesus, mamita. Yo no creo en Jesús. Y nos quedamos los dos con mi esposa. What? ¿Cómo dices? Yo no creo en Jesús. Yo no creo en Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando en la escuela me golpearon y casi me matan y pegué en un inodoro de la escuela y me golpearon, y en la escuela me golpearon unos muchachos cuando yo salí? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba? Dime, papito, ¿dónde estaba Dios? Si tú dices que tanto me ama Dios, ¿dónde estaba? Yo predicando esto, estoy viviéndolo en carne propia con él y toda la familia, hermanos. Y tenía una corte, y en esa corte, si salía culpable, lo metían preso. Y mi esposa le dijo, te voy a retar. Está bien. Tú dices que Dios no existe, tú dices que Dios no está, tú dices que Jesús no está. Ok, that's fine. Pero escucha bien esto, le digo. Todo lo que dice el abogado es que te van a meter preso, y te van a meter preso 7 años. Pero oigan lo que te digo. Por la oración que voy a hacer, Dios te va a sacar libre. Se quedó viendo. Porque retan. Porque la droga cambia. Porque Jesús cambia, pero el diablo también cambia a la gente. Hizo una oración de fe. Padre, en el nombre de Jesús, este es tu hijo. Y él la miraba, hermanos. Y yo miraba al niño que conocí, que era alegre, que era feliz, que era contento, y que el diablo le había robado todo. Todo. Y de repente, el siguiente día lo tuvimos en la casa, hermano. Toda Navidad le dimos sus regalos, estuvo con nosotros, comía con nosotros, muy educado. ¿Y saben algo? ¿Saben algo, hermanos? De repente fue a la corte. Nosotros no pudimos ir, lo llevó mi hija. Y no nos llamó. No nos llamó. Nadie nos dijo nada. Y de repente escuchamos. Y mi esposa, preocupada, dijo, ¿qué habrá pasado? Y le llamó a mi hija y le dijo, mami, no sé qué pasó, pero el juez le dijo, mira, le dijo, no te voy a meter preso, le dijo.
No te voy a meter preso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque una mujer que tenía aceite oró por un niño que tenía necesidad y ahora está trabajando y ahora está activado en la misma sociedad. Hermanos queridos, ¿saben por qué? Porque solo Dios tiene poder para hacerlo. Pero para eso necesitamos aceite. El profeta llegó y le dijo a la mujer: ¿qué tienes en casa, mujer? ¿Qué tienes? Imagínense que el profeta de Dios llega a su casa y usted con una gran necesidad y le dice a usted: ¿qué tienes en casa, mujer? ¿Y usted qué va a responder? Tengo una plasma en la sala, tengo otra en el cuarto, tengo en el garage, tengo un carro. Y aquella mujer le dice: tengo una vasija con un poquito de aceite. Y el profeta dice: eso es todo lo que necesitamos, que tengas un poquito. Parece que a la iglesia de San Francisco, hermano, el diablo la ve moribunda, destruida, pero yo veo un poquito de aceite todavía. Yo veo que ha quedado en esta vasija un poquito de aceite. Yo veo que hay hombres y mujeres aquí, hermano, que levantan sus manos y dicen: todavía hay un poquito de aceite en nuestras vasijas. Hermanos, y le dice el profeta: ve por todas las comunidades, ve donde tus amigos, haz que tu casa alumbre, levanta una casa de bendición. Casi eso le dijo. Y ahí establece, y Dios va a proveer aceite. Ahí donde Carlitos vamos a levantar una casa de bendición. Yo voy a venir con el pastor desde allá todas las semanas a darle. Amén, Carlitos. Ya Tony me miró mal y pasa, pastor, que no quiere venir para acá. Y dice la Biblia, hermano, hacer un poquito de aceite, mire. Carlito, así era. Te ha quedado poquito aceite. Las fuerzas son poquitas. Y a veces no tienes ganas de orar. Y a veces ya no te quieres levantar en la mañana. Solo hay un poquito de aceite. ¿Quién tiene un poquito de aceite en su espíritu, en su alma, en su corazón? Usted dice: ya mi marido no cambia, ya mi mujer es por demás. Pero hay un poquito de aceite. Dice: con ese poquito de aceite yo voy a hacer el milagro que tanto tú necesitas. Poquito de aceite. Y dice la Biblia que Dios, hermano, empezó a proveer aceite en las vasijas que iba a pedir aquella mujer. Y era una que se llenaba, y dos que se llenaban, y tres, hermano, y llenaron la casa de aceite. Llenaron, hermano, y sabe que ese aceite no era de Jerusalén. Ese aceite no era común. Ese aceite no lo vendían en Safeway. Ese aceite venía del trono de Dios. Era aceite del cielo. Era aceite del Espíritu. Y hermanos, le dice el profeta: ahora ya no hay más vasijas, ya no hay. Ya fuimos a preguntar por todos lados y ya no hay. Perdón, hermanos, ya no hay. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, le dijo el profeta: vende el aceite, véndelo, y todavía paga a los acreedores. Ay, hermano, si el diablo no le tiene miedo al saco del pastor Walter. El diablo no le tiene miedo a los zapatos que trae Carlitos. El diablo no le tiene miedo, hermano, a la ropa que usted tiene. El diablo no le tiene miedo porque usted tiene ese carro. El diablo no le tiene miedo al edificio. El diablo le tiene miedo a una congregación llena del aceite del Espíritu, llena de la presencia de. Por eso es que esta iglesia subsiste hasta el día de ahora, porque aquí, hermanos, todavía hay un hombre que paga el precio para que haya aceite. Diga conmigo: aceite sobre mi cabeza. Pero dígalo como que lo cree: aceite sobre mi cabeza. Aleluya. Me gusta lo
lo que la hermana hace al esposo, le dice aceite sobre la cabeza de este. Amén, hermano. Mi esposa siempre anda ungiendo, y desde pequeño los niños los ungía. A Omar, hermano, dormido lo ungía. Vas a ser un siervo de Dios. ¿Sabe qué hacíamos en la madrugada? Nos íbamos, y hace poco el hermano que cuida la iglesia, el hermano José Luis, me decía: pastor, ¿y cuándo vamos a salir otra vez? No se acuerda lo que hacíamos. Es cierto, hermano, y comprábamos las botellas y nos íbamos a los barrios más duros, hermano, más difíciles, y echábamos aceite ahí, hermano, en el nombre de Jesús. Puros locos nosotros. Pero, hermano, muchos trogos se convirtieron en Cristo y ahora son predicadores del evangelio. Ahora son predicadores del evangelio. Con el pastor vamos a poner una bomba de aceite ahí, hermano, y vamos a ungirlos. Concluyo. Pastor, agarra la guitarra, papito. El pastor nos regaló una alabanza, hermanos, que ya la grabamos, pero falta materializarla en un disco. Nuestra iglesia se llama Monte Sinaí. Y un día llegó un hombre, solo Jesús, Jesus only. El hombre se equivocó y era el pastor de la iglesia. Parece que empezaba y llegó a la iglesia y entró a la iglesia. Y cuando entró a la iglesia, hermano, terminó el culto y me saludó y me dijo: aquí sí honran ese nombre que está allá, miren. Aquí sí honran ese nombre que tiene ese rótulo. ¿Cómo le? Se llama Monte Sinaí, me dice. ¿Y qué pasó en el Monte Sinaí? Cayó la gloria de Dios. Pues eso le estoy hablando. En este culto que yo he estado aquí, cayó la gloria de Dios. Y le dije: hermano, y si usted viene a todos los cultos y se convierte al Señor Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aquí todos nuestros cultos cae la gloria de Dios, porque aquí hay aceite de la presencia de Dios. Y este hombre compuso ese canto que se llama Desde el Monte Sinaí. ¿Te recordás, pastor? ¿No te acordás? Fue en el Monte Sinaí que su presencia descendió. Pude ver su gloria y majestad, y mi vida Él cambió. Quiero estar en tu monte, mi Señor. Mi carne y mis pasiones solo ahí pueden morir. Y quiero estar en tu monte, mi Señor. Mi carne y mis pasiones solo ahí pueden morir. Fue en el monte Sinaí que su presencia descendió. Pude ver su gloria y majestad, y mi vida Él cambió. Fue en el monte Sinaí que su presencia descendió. Pude ver su gloria y majestad, y mi vida Él cambió. Y quiero estar en tu monte, mi Señor. Solo y quiero estar en tu monte, mi Señor. Mi carne y mis pasiones solo ahí pueden morir. ¿Sabe cuándo cambió Moisés? Cuando llegó al monte, cuando miró la zarza. Y la zarza simbolizaba la presencia. No hay hombre que sea el mismo cuando la presencia de Dios lo llena. No hay. No hay una mujer que cuando la presencia de Dios lo llena, cuando el aceite de la unción llega, sea el mismo. No existe una congregación que cuando el aceite de Dios llega quede igual, quede misma. No. La iglesia cambia, es transformada por la presencia de Dios.
Yo veo una redoma, yo veo, hermano, una vasija en el cielo que está lista para caer sobre esta maravillosa congregación, para caer sobre las cantantes, para caer sobre Eric, sobre Sandrita, sobre el hermano Julio, sobre cada uno de nosotros, hermano. ¿Cuántos quieren de ese aceite del cielo, de ese aceite de Dios? Yo quiero que pasen a este lugar, hermanos, que vengan aquí y que mi esposa me ayude en el nombre del Señor. Y quiero estar en tu monte, mi